Trabajando como jardinero en una mansión, el hombre quedó en shock al darse cuenta de que la esposa del millonario era su esposa fallecida. Él se acercó. Juan siempre había encontrado consuelo en el trabajo con la tierra, entre flores y plantas que florecían bajo sus manos cuidadosas. Después de la trágica muerte de su esposa, María, en un accidente automovilístico 5 años atrás, había decidido dejar atrás el doloroso recuerdo de su hogar y comenzar de nuevo. Con su alma rota pero con la determinación de seguir adelante, aceptó un trabajo como jardinero en una mansión lujosa a las afueras de la ciudad, propiedad del poderoso Sebastián Delgado. El primer día de trabajo en la mansión era cálido. El sol brillaba intensamente y las flores del jardín parecían agradecer cada rayo de luz. Juan, con su sombrero de paja y guantes de trabajo, se movía con destreza entre los arbustos, podando aquí y allá, respirando profundamente el aroma de la tierra húmeda. Había algo en ese jardín que lo hacía sentir en paz, aunque, a veces, una punzada de tristeza atravesaba su corazón al recordar que María no estaba a su lado para compartir esos momentos. Mientras Juan podaba un seto cerca de la entrada principal, vio de reojo una figura femenina acercándose por el camino. Sin saber por qué, su corazón comenzó a latir con fuerza. Al levantar la vista, sus ojos se encontraron con una mujer que lo dejó sin aliento. Era ella, era María. Su corazón pareció detenerse por un segundo eterno, y la podadora que sostenía cayó al suelo sin que él lo notara. La mujer, que no parecía haberlo visto aún, caminaba con gracia, con la cabeza ligeramente inclinada mientras ajustaba un mechón de cabello detrás de la oreja, un gesto tan familiar que casi dolía. Juan se quedó paralizado, incapaz de moverse o de apartar la mirada. «No puede ser», se dijo a sí mismo. «María está muerta». Finalmente, la mujer levantó la cabeza y lo vio. Sus ojos se encontraron y en ese instante Juan supo que no estaba imaginando cosas. La mujer se acercó un poco más, sonriendo cortésmente, pero en su mirada no había rastro de reconocimiento. «Buenos días», saludó ella con voz suave, tan parecida a la de María que a Juan le temblaron las piernas. «Soy Isabel, la esposa de Sebastián. Supongo que eres el nuevo jardinero». La voz de Juan se atascó en su garganta, incapaz de responder inmediatamente. Finalmente, logró murmurar un sí apenas audible, sin dejar de mirarla. «Encantado de conocerla», añadió, su mente aún luchando por comprender lo que estaba sucediendo. Isabel le sonrió de nuevo, sin darse cuenta de la tormenta emocional que había desatado en Juan. «Espero que disfrutes trabajar aquí. Sebastián es muy exigente con el jardín, pero seguro harás un excelente trabajo». Dicho esto, la mujer continuó su camino hacia la mansión, dejando a Juan inmerso en un torbellino de emociones y preguntas sin respuesta. Cuando Isabel desapareció dentro de la casa, Juan se apoyó en el seto, sintiendo que las fuerzas lo abandonaban. Su mente estaba en caos. ¿Cómo podía ser posible que esa mujer, idéntica en cada detalle a María, no lo reconociera? ¿Acaso estaba volviéndose loco? Durante los últimos 5 años, había soñado tantas veces con que María estuviera viva, con que su muerte no fuera más que una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero la realidad siempre lo golpeaba, dura e implacable, recordándole que María se había ido para siempre. Sin embargo, aquí estaba, viva, respirando, hablando como si nada hubiera pasado. Pero ahora se llamaba Isabel y era la esposa de un hombre que, según había oído, era uno de los más ricos e influyentes del país. Esto no tenía ningún sentido, y Juan sabía que no podría descansar hasta descubrir la verdad. Con el corazón aún acelerado y la mente inundada de confusión, Juan decidió que debía averiguar más. No podía dejar que esto se quedara como una simple coincidencia. Necesitaba respuestas. Algo dentro de él, quizás la esperanza desesperada o el amor profundo que aún sentía por María, lo empujaba a investigar, a no conformarse con lo que sus ojos veían. Ese día, mientras el sol comenzaba a descender, Juan se quedó solo en el jardín, mirando la mansión imponente que ahora albergaba no solo a un hombre poderoso, sino también, posiblemente, a su esposa fallecida.
Las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Quién era realmente Isabel? ¿Cómo había llegado allí? ¿Por qué no lo reconocía? Decidió que, por más difícil que fuera, encontraría las respuestas, porque si había una mínima posibilidad de que María aún estuviera viva, él haría lo que fuera necesario para traerla de vuelta a su vida. El día siguiente amaneció nublado, como si el cielo reflejara la confusión que dominaba la mente de Juan. Después de la intensa experiencia del día anterior, apenas había podido dormir, dando vueltas en la cama mientras su mente repasaba una y otra vez el encuentro con Isabel. A primera hora de la mañana, llegó a la mansión con la determinación de averiguar más sobre esa mujer que tanto se parecía a María. Necesitaba entender qué estaba sucediendo, y la única manera de hacerlo era investigando por su cuenta. Juan comenzó su jornada en el jardín como de costumbre, pero esta vez con los sentidos más alerta que nunca. Mientras podaba arbustos y arreglaba las flores, observaba con disimulo la casa, buscando cualquier indicio, cualquier pista que pudiera darle alguna respuesta. No pasó mucho tiempo antes de que notara la presencia de uno de los empleados de la mansión, un hombre de mediana edad llamado Francisco, que parecía llevar años trabajando allí. Decidido a obtener información, Juan se acercó a Francisco durante un breve descanso. «Hola, buen día, Francisco», saludó intentando sonar casual. «¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí?» Francisco, que estaba tomando un sorbo de café, asintió con la cabeza. «Más de 20 años, amigo. He visto pasar muchas cosas en esta casa». «Me imagino», respondió Juan, haciendo un esfuerzo por sonar natural. «Ay, dime, ¿la señora Isabel lleva mucho tiempo aquí?» Francisco levantó una ceja, sorprendido por la pregunta. «¿La señora Isabel? No, no mucho. Creo que hará unos 2 años que se casó con don Sebastián. Antes de ella, bueno, digamos que hubo otras». El corazón de Juan latió con fuerza. 2 años. Eso significaba que había llegado a la mansión aproximadamente 3 años después del accidente de María. «¿Sabes de dónde es ella?», continuó, tratando de mantener la calma. Francisco se encogió de hombros. «No sé mucho, la verdad. Ella no habla mucho de su pasado. Es reservada, pero muy amable. Todos aquí la respetamos mucho». Juan asintió, aunque su mente se agitaba con nuevas preguntas. Isabel llevaba 2 años en la mansión, sin hablar de su pasado, sin que nadie supiera realmente de dónde venía. Esto solo aumentaba su sospecha de que algo no estaba bien. Decidió que debía investigar más a fondo, pero no podía arriesgarse a levantar sospechas entre los empleados. Tendría que ser discreto. Esa tarde, mientras seguía trabajando en el jardín, Juan observó a Isabel salir de la casa acompañada de Sebastián. Los dos se veían como una pareja feliz, caminando lado a lado hacia un coche lujoso. Sebastián, un hombre de aspecto imponente, se comportaba con una seguridad y autoridad que parecían innatas. Sin embargo, había algo en su expresión, una frialdad en sus ojos, que le dio escalofríos a Juan. Isabel, por otro lado, tenía una sonrisa en los labios, pero su mirada parecía distante, casi ausente, como si estuviera atrapada en sus propios pensamientos. Cuando pasó junto a Juan, él notó una sombra de duda en su rostro, pero no estaba seguro de si era real o simplemente el reflejo de sus propias emociones. Una vez que la pareja se marchó en el coche, Juan decidió que no podía seguir ignorando sus instintos. Había algo en Sebastián que no le gustaba, y la aparente desconexión de Isabel con su entorno no hacía más que reforzar su creencia de que ella era realmente María, atrapada en una vida que no le pertenecía. Esa noche, de regreso en su pequeño departamento, Juan comenzó a pensar en cómo podría descubrir más sobre Isabel sin levantar sospechas. Recordó a una amiga de su juventud, Lucía Hernández, quien ahora trabajaba como periodista investigativa. Aunque hacía años que no hablaba con ella, sabía que si alguien podía ayudarlo a descubrir la verdad, era ella. Decidido a seguir adelante con su plan, Juan buscó el número de Lucía y la llamó. «Lucía, soy Juan. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero necesito tu ayuda. Es algo importante, algo que tiene que ver con María». Hubo un silencio al otro lado de la línea.
y por un momento Juan temió que ella lo hubiera olvidado o que no estuviera dispuesta a ayudarlo. Pero entonces la voz de Lucía, tranquila y decidida, rompió el silencio. «Juan, claro que te recuerdo. ¿Qué pasa con María? Creí que...» «Yo también lo creía, pero necesito que hablemos en persona. Es complicado de explicar por teléfono». Lucía aceptó reunirse con él al día siguiente. Juan colgó el teléfono con una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que había tomado una decisión importante y que una vez que comenzara a investigar no habría vuelta atrás, pero estaba dispuesto a correr cualquier riesgo para descubrir la verdad. Al fin y al cabo, si Isabel era realmente María, él tenía la obligación de salvarla, de traerla de vuelta a su vida. Esa noche, mientras intentaba dormir, los pensamientos de Juan giraban en torno a la conversación que tendría con Lucía. Sabía que su amiga era una periodista tenaz, alguien que no se dejaba intimidar fácilmente. Con su ayuda, tal vez podría desenterrar los secretos que rodeaban a Isabel y a Sebastián y finalmente encontrar la paz que tanto anhelaba. El sol apenas había comenzado a iluminar el horizonte cuando Juan llegó a la cafetería donde había acordado encontrarse con Lucía. La ansiedad había hecho que se despertara mucho antes de lo habitual, y ahora esperaba en una mesa junto a la ventana, con una taza de café humeante en las manos. Observaba a la gente que pasaba por la calle, pero su mente estaba a kilómetros de distancia, sumida en la preocupación y en la incertidumbre. Cuando Lucía finalmente entró al lugar, Juan sintió una oleada de alivio. A pesar del tiempo que había pasado, su amiga seguía teniendo esa misma energía vibrante que recordaba de su juventud. Se levantó para saludarla y tras un breve abrazo, ambos se sentaron a conversar. «Juan, no pude dejar de pensar en lo que dijiste por teléfono», comenzó Lucía, mirándolo con preocupación. «Dime, ¿qué pasa con María?» Juan tomó un sorbo de café, buscando las palabras adecuadas para explicar lo que había visto. «Lucía, sé que va a sonar loco, pero necesito que me escuches. Ayer vi a María, o al menos a una mujer que es idéntica a ella». Los ojos de Lucía se abrieron con sorpresa, pero no lo interrumpió. Juan continuó, relatando con detalle lo sucedido en la mansión de Sebastián Delgado y cómo había quedado impactado al ver a Isabel, quien no solo se parecía físicamente a María, sino que compartía gestos y comportamientos que solo su esposa podría tener. «Lo sé, suena increíble, pero no puedo ignorar lo que vi. Esa mujer, sé que es María, aunque ahora se llame Isabel y sea la esposa de Sebastián», concluyó, su voz cargada de una mezcla de desesperación y determinación. Lucía lo miró en silencio durante unos segundos, sopesando lo que acababa de escuchar. Finalmente, habló con voz suave pero firme. «Juan, sé que todo esto es difícil de creer, pero te conozco. Si dices que es ella, entonces tenemos que averiguar la verdad. Sebastián Delgado es un hombre poderoso y peligroso, pero si María está viva, tenemos que hacer todo lo posible para traerla de vuelta». El alivio de Juan fue palpable. Saber que Lucía estaba de su lado le dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Juntos comenzaron a planificar cómo podrían investigar a Sebastián y a Isabel sin levantar sospechas. Lucía sugirió que comenzaran por buscar información pública, como registros de matrimonio, y cualquier noticia relacionada con la llegada de Isabel a la vida de Sebastián. También decidió usar sus contactos en el mundo periodístico para indagar sobre posibles conexiones entre el accidente de María y la figura de Sebastián Delgado. Ese mismo día, Juan regresó a la mansión con una nueva determinación. Mientras trabajaba en el jardín, su mente estaba en alerta, buscando cualquier oportunidad para observar a Isabel más de cerca. No tuvo que esperar mucho. Apenas unas horas después, la vio salir al jardín, sola, con un libro en las manos. Parecía estar disfrutando del sol de la tarde mientras caminaba entre las flores, absorta en su lectura. Juan, sintiéndose impulsado por algo más fuerte que su propia voluntad, se acercó lentamente, fingiendo estar ocupado con unas plantas cercanas. Cuando estuvo a pocos metros de ella, Isabel levantó la vista y lo vio. Su sonrisa fue cálida, pero Juan pudo notar un brillo de curiosidad en sus ojos. «Hola, Juan»,
Lo saludó, usando su nombre por primera vez desde que se conocieron. «Es un día hermoso, ¿no crees?». Juan asintió, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «Sí, señora Isabel, es un día perfecto para estar en el jardín». Hubo un breve silencio antes de que Isabel hablara de nuevo. «¿Sabes? A veces siento que ya he estado aquí antes, como si este lugar me fuera familiar de alguna manera». El comentario tomó a Juan por sorpresa. «¿Cómo es eso, señora? ¿No está segura?». Isabel frunció el ceño, como si estuviera tratando de recordar algo. «No lo sé. Es una sensación extraña, como si parte de mí reconociera este jardín, pero no puedo explicarlo. Quizás es solo mi imaginación». Juan sintió que cada palabra que ella decía confirmaba lo que él sospechaba. A veces, los lugares pueden hacernos recordar cosas que pensábamos que habíamos olvidado, dijo, tratando de mantener la calma en su voz. Isabel lo miró por un momento, como si estuviera a punto de decir algo más, pero luego sonrió y se encogió de hombros. «Quizás tengas razón, Juan, quizás solo sean recuerdos confusos». El resto de la conversación fue breve y superficial, pero para Juan cada palabra, cada gesto de Isabel, era una pieza más del rompecabezas que estaba tratando de armar. Estaba convencido de que algo en su subconsciente estaba tratando de salir a la superficie, algo que ella misma no podía entender del todo. Cuando Isabel se retiró al interior de la mansión, Juan sintió una mezcla de emociones. Por un lado, estaba emocionado por el pequeño destello de reconocimiento que parecía haber visto en ella. Por otro, sabía que cada día que pasaba sin respuestas lo acercaba más al peligro, tanto para él como para Isabel. Sebastián no era un hombre al que se pudiera desafiar fácilmente, y Juan tenía la sensación de que su investigación podría desencadenar consecuencias imprevisibles. Esa noche, Juan se reunió nuevamente con Lucia, compartiendo lo que había ocurrido durante el día. Lucia escuchó con atención, y ambos acordaron que el siguiente paso sería investigar más a fondo el pasado de Isabel, buscando cualquier conexión que pudiera explicar cómo María había llegado a convertirse en la esposa de un hombre como Sebastián Delgado. Mientras se despedían, Lucia puso una mano en el hombro de Juan. «Vamos a encontrar la verdad, Juan. No importa lo que descubramos. Estaremos listos para enfrentarlo». Juan asintió, agradecido por su apoyo. Sabía que estaban apenas al comienzo de una búsqueda que podría cambiar sus vidas para siempre, pero estaba dispuesto a seguir adelante, porque en su corazón algo le decía que María, su María, seguía ahí, esperando ser rescatada. El amanecer trajo consigo una nueva energía para Juan. Después de su conversación con Isabel y el apoyo inquebrantable de Lucía, sentía que estaba más cerca de desentrañar el misterio. Sin embargo, sabía que este camino sería peligroso. Sebastián Delgado no era un hombre común, y cualquier paso en falso podría tener consecuencias graves. Esa mañana, Juan y Lucía se reunieron en un pequeño café, lejos de la vista de conocidos o de cualquier persona que pudiera reportar sus movimientos a Sebastián. Lucía había pasado la noche revisando archivos y registros públicos, buscando cualquier pista que pudiera ayudarles a entender cómo Isabel había entrado en la vida de Sebastián. «No, Juan», comenzó Lucia mientras desplegaba algunos documentos sobre la mesa. «He encontrado algo que podría interesarte. Aquí están los registros del matrimonio de Isabel con Sebastián. Ocurrió hace 2 años, como te mencionó Francisco. Pero lo que me parece extraño es que no hay rastro de ella antes de eso. Es como si hubiera aparecido de la nada». Juan examinó los documentos, sintiendo que su corazón se aceleraba. ¿Cómo es posible que no haya nada sobre su vida antes de eso? ¿No tiene familia, amigos, alguien que pudiera haber asistido a la boda? Lucía negó con la cabeza. Los testigos del matrimonio son personas cercanas a Sebastián, empleados de la empresa o amigos de negocios. No hay ningún familiar de Isabel registrado, y las pocas personas que he podido contactar no parecen recordar detalles sobre ella. Es como si hubiera aparecido de la nada, como una figura construida para encajar perfectamente en la vida de Sebastián. Juan frunció el ceño, sintiendo que algo no cuadraba. «Esto no tiene sentido, Lucía. Si realmente es María, ¿qué le pasó?».
¿Cómo pudo olvidar todo y convertirse en Isabel? Eso es lo que tenemos que descubrir, respondió Lucía con determinación. Pero hay algo más. Revisé los informes del accidente de María y hay inconsistencias. Según los documentos oficiales, el accidente fue fatal, pero hay testigos que mencionaron haber visto a una mujer ser rescatada del auto antes de que llegaran los paramédicos. Nunca se registró su nombre, pero los detalles coinciden con María. El corazón de Juan dio un vuelco. ¿Estás diciendo que María pudo haber sobrevivido al accidente? Lucia asintió lentamente. Es posible. Lo que no sabemos es qué pasó después. Es probable que alguien haya intervenido, alguien con los recursos para hacerla desaparecer y reconstruir su identidad. Las palabras de Lucia resonaron en la mente de Juan. Si todo esto era cierto, entonces Sebastián podría haber estado involucrado desde el principio. Pero aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué cambiar la identidad de María y hacerla pasar por otra persona? ¿Y qué papel jugaba Sebastián en todo esto? Juan sabía que no podía detenerse ahora. Cada nueva pieza de información lo acercaba más a la verdad. Decidió que necesitaba investigar más de cerca los movimientos de Sebastián y de Isabel dentro de la mansión. Había algo que estaba siendo ocultado, algo que él debía descubrir. Esa tarde, regresó a la mansión con un nuevo plan. A medida que realizaba su trabajo, observó cuidadosamente a los otros empleados, buscando a alguien en quien pudiera confiar. Fue entonces cuando notó a Miguel, uno de los empleados de mayor antigüedad en la mansión, un hombre reservado pero que siempre había sido amable con él. Decidió arriesgarse y hablar con él. «Hola, Miguel», saludó Juan, intentando sonar casual mientras ambos trabajaban en el jardín. «Llevo un tiempo aquí y quería preguntarte algo que me tiene un poco confundido». Miguel lo miró con curiosidad. «¿De qué se trata, Juan?» «Es sobre la señora Isabel», comenzó Juan, eligiendo sus palabras con cuidado. «No sé cómo decir esto sin sonar extraño, pero ¿has notado algo raro en ella? ¿Algo que no encaje?» Miguel dejó de trabajar y miró a Juan con seriedad. «¿Por qué preguntas eso?» Juan dudó por un momento, pero decidió ser honesto. Porque creo que la señora Isabel podría no ser quien dice ser. He notado cosas, detalles, que me hacen pensar que hay algo más en su historia. Miguel lo observó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, suspiró y habló en voz baja. «No eres el único que lo ha notado, Juan. Algunos de nosotros también hemos sentido que hay algo extraño en ella, pero nadie se atreve a decir nada. Don Sebastián no es alguien con quien se pueda jugar, y todos aquí tememos por nuestras vidas si nos metemos en sus asuntos». El estómago de Juan se revolvió, pero también sintió una chispa de esperanza. «Miguel, necesito tu ayuda. No estoy aquí solo por el trabajo. Estoy aquí porque creo que la señora Isabel es alguien a quien conocí hace mucho tiempo. Necesito saber la verdad». Miguel lo miró fijamente, evaluando la sinceridad en los ojos de Juan. Después de lo que pareció una eternidad, asintió. «Te ayudaré, pero debes tener cuidado, Juan. Aquí hay fuerzas más poderosas de lo que te imaginas». Con el apoyo de Miguel, Juan sintió que estaba un paso más cerca de descubrir lo que realmente había pasado con María. Pero también sabía que estaba entrando en un territorio peligroso, uno del que podría no salir ileso. Esa noche, compartió la nueva información con Lucía. Ambos sabían que el tiempo apremiaba y que cualquier error podría costarles caro. Decidieron que la próxima fase de la investigación sería más arriesgada: encontrar pruebas concretas que vincularan a Sebastián con el accidente de María y su posterior desaparición. Lucía se ofreció a investigar más a fondo los archivos y registros que pudieran haber sido manipulados, mientras que Juan intentaría acceder a las áreas restringidas de la mansión, donde creía que podría haber documentos o pistas que arrojaran luz sobre la verdad. El camino se volvía más oscuro y peligroso, pero la determinación de Juan no flaqueaba. Ahora, más que nunca, estaba decidido a descubrir lo que realmente había sucedido con María y a enfrentar a Sebastián si fuera necesario. Porque en su corazón
Sabía que no podía descansar hasta tener a su verdadero amor de vuelta. La mansión de Sebastián Delgado, con su imponente fachada y jardines cuidadosamente cuidados, ocultaba más secretos de los que cualquier persona común podría imaginar. Juan, cada vez más decidido a descubrir la verdad, comenzó a observar a Isabel con mayor detenimiento, buscando cualquier señal, cualquier pequeño indicio que confirmara sus sospechas de que ella era, en realidad, María. Mientras tanto, Isabel, ajena a la investigación de Juan, continuaba con su vida dentro de la mansión, aunque algo en su interior comenzaba a cambiar. Las últimas semanas habían sido confusas para ella. Pequeños destellos de recuerdos, imágenes borrosas que no parecían tener sentido, aparecían en su mente sin previo aviso. A veces, mientras leía un libro en el jardín o paseaba por los largos pasillos de la casa, sentía una extraña familiaridad, como si esos lugares estuvieran conectados a algo profundo dentro de ella, algo que no lograba recordar. Una noche, después de una cena formal en la que Sebastián había entretenido a varios socios de negocios, Isabel decidió retirarse temprano a su habitación. Mientras se preparaba para dormir, sintió una punzada de dolor en la cabeza, seguida de una imagen que apareció fugazmente en su mente. Un coche, una carretera oscura y una sensación de terror que la invadía completamente. Isabel se llevó las manos a las sienes, intentando ahuyentar el dolor y la confusión, pero las imágenes se hicieron más nítidas. Ahora veía claramente un accidente, el chirrido de los frenos y el impacto violento que le cortó la respiración. En medio del caos vio un rostro borroso, un rostro que la llamaba por un nombre que no era el suyo: María. Despertó sobresaltada, su cuerpo cubierto de sudor frío. Isabel se sentó en la cama, tratando de calmarse, pero el nombre resonaba en su mente como un eco interminable. ¿Quién era María? ¿Y por qué sentía que ese nombre tenía un significado tan profundo para ella? Los días siguientes, Isabel intentó concentrarse en sus actividades cotidianas, pero las imágenes seguían apareciendo, cada vez con más frecuencia. Era como si algo en su interior intentara salir a la superficie, algo que había estado enterrado durante mucho tiempo. Durante uno de sus paseos por el jardín, se encontró de nuevo con Juan. Esta vez, su presencia le provocó una extraña mezcla de paz y ansiedad, como si estuviera ante alguien importante, alguien que debería recordar. «Hola, Juan», lo saludó, forzando una sonrisa mientras su mente intentaba ordenar el torbellino de pensamientos que la acosaban. «Hoy el jardín está especialmente bonito. Me encanta cómo cuidas de él». «Gracias, señora Isabel», respondió Juan, notando la leve vacilación en su voz. «Es un lugar que tiene su propia magia, ¿no cree?» Isabel asintió, sin poder evitar una punzada de nostalgia que no lograba comprender. «Sí, a veces siento que este lugar me recuerda a algo, pero no sé qué es». Juan sintió un nudo en la garganta. Sabía que no podía presionarla demasiado, pero también entendía que algo en su interior estaba despertando. «Tal vez son recuerdos que se mezclan con el presente», sugirió con suavidad. «A veces, la mente juega trucos, especialmente cuando hemos pasado por momentos difíciles». Isabel lo miró con atención, sus ojos buscando alguna respuesta en los de él. «Sí, tal vez sea eso», murmuró, aunque en el fondo sabía que era algo más. Era como si hubiera vivido otra vida antes de esta, una vida que estaba desesperada por recordar. Esa noche, Isabel decidió hablar con Sebastián. Necesitaba respuestas y sabía que él, siendo su esposo, debía tener alguna explicación para lo que estaba experimentando. Al entrar en su despacho, lo encontró revisando algunos documentos, su expresión siempre imperturbable. «Sebastián, ¿qué?», comenzó Isabel, su voz cargada de incertidumbre. «Necesito hablar contigo sobre algo que me ha estado ocurriendo». Sebastián levantó la vista, sus ojos fríos e inquisitivos. «¿Qué sucede, Isabel? Pareces preocupada». «Es que he estado teniendo estos recuerdos, o al menos eso creo que son. Imágenes de un accidente, de un coche,
y alguien llamándome María. No entiendo qué significa todo esto, pero siento que estoy perdiendo la cabeza. Por un breve momento, una sombra de preocupación cruzó el rostro de Sebastián, pero rápidamente recuperó su compostura. Se levantó de su silla y se acercó a Isabel, tomándola de las manos con una suavidad que parecía ensayada. «Isabel, mi amor, no te preocupes por eso. A veces, después de situaciones traumáticas, la mente puede crear recuerdos falsos para protegernos del dolor. Estoy seguro de que eso es lo que está sucediendo contigo». Isabel lo miró, buscando en su expresión una seguridad que no logró encontrar. «¿Tú crees? Es que se siente tan real, y ese nombre, María, es solo tu mente jugando trucos», insistió Sebastián con una sonrisa tranquilizadora. «No hay nada de qué preocuparse. Lo mejor es que te relajes y no pienses demasiado en ello. Yo estoy aquí para cuidarte, ¿de acuerdo?» Isabel asintió lentamente, aunque las palabras de Sebastián no lograron apaciguar la inquietud que crecía en su interior. Algo no estaba bien, y por más que quisiera creer en la explicación de su esposo, su instinto le decía que había más de lo que él le estaba diciendo. Esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes del accidente volvieron a invadir su mente, más vívidas que nunca. Pero esta vez había algo diferente. Una sensación de urgencia, de necesidad de recordar. Y en medio de la confusión, una certeza comenzó a formarse en su corazón. María no era solo un nombre inventado por su mente. María era real y de alguna manera estaba conectada con ella. Al día siguiente, Isabel decidió que no podía seguir ignorando lo que sentía. Tenía que descubrir quién era realmente, incluso si eso significaba enfrentarse a verdades dolorosas. Y aunque no lo sabía aún, Juan estaba listo para ayudarla en ese viaje hacia la verdad. Los días se sucedían lentamente en la mansión de Sebastián Delgado, pero dentro de Isabel, las horas parecían pasar en un suspiro, llenas de una creciente confusión y ansiedad. A medida que las imágenes y los recuerdos fragmentados se volvían más persistentes, la necesidad de descubrir la verdad se convirtió en una obsesión que no podía ignorar. Mientras tanto, Juan continuaba con su plan. Con la ayuda de Miguel y la incansable investigación de Lucía, habían comenzado a atar cabos. La falta de información sobre Isabel antes de su matrimonio con Sebastián era un vacío que no podían ignorar, y cada pista que encontraban señalaba a la posibilidad de que Sebastián hubiera estado involucrado en la desaparición de María. Sin embargo, aún no tenían pruebas contundentes, y Juan sabía que para enfrentarse a un hombre como Sebastián, necesitaría algo más que simples sospechas. Una tarde, mientras trabajaba en una sección apartada del jardín, Miguel se le acercó con un gesto de urgencia. «Juan, hay algo que debes saber», le dijo en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie los estuviera observando. «He estado revisando algunos archivos antiguos en la mansión y encontré algo que podría interesarte». Juan sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Qué encontraste, Miguel?» «Un expediente médico. No es de la señora Isabel, pero está guardado en un lugar donde nadie debería tener acceso. Parece que Sebastián lo ha estado escondiendo. El nombre que aparece en el expediente es María, y según el informe, esa persona fue sometida a un tratamiento experimental para la pérdida de memoria». Juan sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Estás seguro de lo que dices?» Miguel asintió, su expresión grave. «Lo revisé varias veces. No hay duda. Y lo peor es que el tratamiento fue realizado poco después del accidente que mencionaste. Esto podría explicar por qué la señora Isabel no recuerda nada de su pasado». La mente de Juan se llenó de una mezcla de rabia y desesperación. Si lo que Miguel decía era cierto, entonces María había sido víctima de un plan retorcido para hacerla olvidar su verdadera identidad y reconstruirla como Isabel. Y Sebastián, con todo su poder y recursos, había sido el arquitecto de esa cruel transformación. «Necesitamos ese expediente», dijo Juan con determinación. «Es la única prueba que tenemos para confrontar a Sebastián y liberar a María de esta mentira». Miguel asintió. «Lo sé, pero será difícil. Sebastián guarda esos documentos bajo llave en su despacho, y la seguridad es estricta. Pero si logramos distraer a los guardias,
Podría intentar sacarlo. Esa noche, Juan compartió la información con Lucía. Ambos sabían que estaban caminando sobre una cuerda floja, pero también que no podían dar marcha atrás. Decidieron que, al día siguiente, Juan intentaría acceder al despacho de Sebastián mientras Miguel lo distraía. Sería arriesgado, pero era la única opción que tenían. Al día siguiente, la mansión estaba más animada de lo habitual, con varios empleados yendo y viniendo, lo que facilitó a Juan y a Miguel implementar su plan. Mientras Miguel mantenía ocupados a los guardias, Juan se deslizó hacia el despacho de Sebastián. Su corazón latía con fuerza mientras abría la puerta con la llave que Miguel le había conseguido. El despacho era amplio y decorado con el mismo lujo que el resto de la mansión. En una esquina había un pequeño escritorio con varios cajones cerrados con llave. Juan sacó la llave que le había dado Miguel y, con manos temblorosas, comenzó a abrir los cajones uno por uno. Finalmente, en el último cajón, encontró el expediente. Era un sobre de color beige, sin etiquetas ni marcas visibles. Lo abrió rápidamente y comenzó a leer. Cada palabra que leía confirmaba sus peores temores. El expediente detallaba cómo Sebastián había supervisado personalmente el tratamiento de María, usando su influencia para borrar cualquier rastro de su verdadera identidad y convertirla en Isabel. Juan sintió una mezcla de alivio y rabia. Alivio porque finalmente tenía la prueba que necesitaba, y rabia por lo que le habían hecho a la mujer que amaba. Sabía que con esto podría confrontar a Sebastián y liberar a María de la prisión mental en la que había estado durante los últimos años. Pero justo cuando estaba a punto de salir del despacho, escuchó pasos acercándose. Su corazón se aceleró y rápidamente guardó el expediente en su chaqueta. Con el pulso acelerado, cerró los cajones y se dirigió hacia la puerta trasera del despacho, que daba al jardín. Logró salir justo a tiempo, escabulléndose entre los setos antes de que alguien pudiera verlo. Corrió hasta un punto seguro en el jardín donde Miguel lo estaba esperando. ¿Lo tienes?, preguntó Miguel con la misma urgencia en su voz. Juan asintió, sin aliento. Lo tengo. Ahora necesitamos encontrar a Isabel. Esa noche, Juan se encontró con Lucía para mostrarle el expediente. Ambos sabían que tenían en sus manos una pieza clave, algo que no solo confirmaba que Isabel era realmente María, sino que también exponía a Sebastián como el responsable de todo. Decidieron que lo mejor era confrontar a Isabel con la verdad cuanto antes de que Sebastián pudiera sospechar algo. A la mañana siguiente, Juan esperó a que Isabel saliera al jardín como lo hacía habitualmente. Cuando la vio aparecer, con su caminar elegante y su expresión siempre distante, supo que era el momento. Se acercó a ella con cuidado, intentando no alarmarla. «Señora Isabel», comenzó, su voz tranquila pero firme. «Hay algo que necesito mostrarle, algo muy importante». Isabel lo miró con curiosidad, sin notar la seriedad en su expresión. «¿Qué es, Juan?» Juan sacó el expediente de su chaqueta y se lo tendió. «Esto es algo que encontré en el despacho del señor Sebastián. Por favor, léalo». Isabel tomó el sobre con manos temblorosas, y a medida que leía, su rostro fue cambiando, pasando de la confusión a la incredulidad y finalmente a la angustia. Cada palabra era como un golpe, desmoronando la realidad que había conocido durante los últimos años. «¿Esto es verdad?», murmuró, su voz rota por la emoción. «¿Soy yo realmente María? ¿Todo lo que he vivido es una mentira?» Juan asintió, sus ojos llenos de compasión. «Sí, Isabel. O mejor dicho, María. Sebastián te ha engañado durante todo este tiempo, pero ahora que sabes la verdad, podemos enfrentarlo juntos». Isabel, o María, dejó caer el expediente al suelo, sus piernas temblando. El peso de la verdad la abrumaba, pero dentro de ella, algo también se despertaba. Un fuego, una fuerza que había estado dormida durante demasiado tiempo. Sabía que ahora tenía que luchar por su verdadera identidad, por su vida que le había sido robada. «Juan», dijo, su voz más fuerte ahora, «necesito recordar todo.
Necesito enfrentar a Sebastián, pero no puedo hacerlo sola. Juan tomó sus manos, ofreciéndole el apoyo que tanto necesitaba. No estás sola, María. Estoy aquí contigo, y juntos haremos que Sebastián pague por lo que te hizo. En ese momento, Isabel, ahora plenamente consciente de que era María, supo que estaba lista para luchar por su vida, por su pasado y por el futuro que le había sido arrebatado. La verdad revelada pesaba como una losa sobre los hombros de María. Saber que todo lo que había vivido en los últimos años había sido una construcción meticulosa y cruel, orquestada por Sebastián, le daba fuerzas, pero también despertaba un miedo profundo. No obstante, estaba decidida a recuperar su vida y enfrentarse al hombre que la había manipulado. Juan, con el expediente médico en mano, sabía que el siguiente paso sería el más peligroso. Junto a María, decidieron que no podían esperar más para confrontar a Sebastián. Cada momento que pasaba era una oportunidad para que él descubriera lo que habían hecho y tomara represalias. Necesitaban actuar rápidamente. Esa misma noche, cuando la mansión comenzaba a sumirse en el silencio, María y Juan se reunieron en el jardín, lejos de las miradas indiscretas de los empleados. Miguel también estaba allí, su rostro reflejando la preocupación que sentía por sus amigos. «Sebastián está en su despacho», informó Miguel en un susurro. «Está solo. Si van a hacerlo, ahora es el momento». María respiró hondo, tratando de calmar el torrente de emociones que la abrumaba. «Estoy lista», dijo, aunque su voz temblaba ligeramente. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría cambiar su vida para siempre. Juan la miró con determinación. «Recuerda, no estás sola. Estaré a tu lado en todo momento». Juntos, María y Juan se dirigieron hacia el despacho de Sebastián. Cada paso resonaba en el silencio de la noche y el eco de sus pisadas parecía un presagio de lo que estaba por venir. Cuando llegaron a la puerta, Juan hizo una señal para que María se quedara un poco atrás, mientras él empujaba la pesada puerta de madera. Sebastián estaba sentado detrás de su gran escritorio, revisando unos documentos, aparentemente ajeno a lo que se avecinaba. Al ver a Juan entrar, frunció el ceño, sorprendido por la intrusión. «¿Qué demonios haces aquí a estas horas?», preguntó con voz fría, levantándose de su silla. Antes de que Juan pudiera responder, María entró en la habitación, con el expediente en sus manos. Al verla, la expresión de Sebastián cambió de sorpresa a una mezcla de furia y alarma. «¿Isabel? ¿Qué es todo esto?». María se detuvo a unos metros de Sebastián, su mirada fija en él, llena de la rabia contenida durante tanto tiempo. «No me llames Isabel», dijo con voz firme. «Mi nombre es María y sé todo lo que me hiciste». Sebastián la miró, sus ojos llenos de incredulidad. «¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Quién te ha llenado la cabeza con estas ideas?». María avanzó, arrojando el expediente sobre el escritorio de Sebastián. «No son ideas. Todo está aquí, en este documento. Tú me convertiste en Isabel, borraste mi pasado y me hiciste creer que esta vida era real. Pero ya no puedes seguir escondiéndolo». Sebastián hojeó el expediente rápidamente y al darse cuenta de que toda su farsa había sido descubierta, su semblante cambió. Una fría y calculadora calma lo envolvió mientras cerraba el documento y miraba a María y a Juan con ojos entrecerrados. «No entienden nada», dijo en un tono bajo y amenazante. «Todo lo que hice fue por tu bien, María. Quería darte una nueva vida, una vida mejor». «¿Por mi bien?», exclamó María, su voz cargada de incredulidad y furia. «Me robaste mi vida, me robaste mis recuerdos y me obligaste a vivir una mentira. Eso no es proteger a alguien, eso es destruirlo». Sebastián dio un paso hacia ella, sus ojos brillando con una peligrosa intensidad. «No tienes idea de lo que estás diciendo, María. Si vuelves a ser Isabel, todo esto puede quedar atrás. Podemos olvidar este malentendido y seguir adelante». Pero María ya no era la mujer dócil y confundida que Sebastián había creado. «No, Sebastián, nunca volveré a ser Isabel. Ya no puedes controlarme». La ira de Sebastián se desbordó
y en un rápido movimiento intentó agarrar a María, pero Juan se interpuso entre ellos, empujándolo con fuerza. «No la toques», dijo Juan con firmeza. La situación estaba al borde de un precipicio, y Sebastián, al ver que no tenía control sobre lo que estaba ocurriendo, tomó una decisión desesperada. Con un movimiento rápido, sacó un arma que tenía guardada en su escritorio, apuntando directamente a Juan. «No te metas en esto, o te arrepentirás», amenazó. El corazón de María se aceleró, pero en lugar de retroceder, avanzó hacia Sebastián, sus ojos llenos de desafío. «Adelante, Sebastián, hazlo. Pero eso no cambiará nada. La verdad ya ha salido a la luz, y no puedes ocultarla». Juan, con el pulso acelerado, mantuvo la calma lo mejor que pudo. «Sebastián, es mejor que pienses bien lo que vas a hacer. Si disparas, no podrás escapar de las consecuencias». Por un momento que pareció eterno, todo se detuvo. Sebastián, con el arma temblando ligeramente en su mano, miró a los dos con una mezcla de odio y frustración. Sabía que estaba acorralado, que ya no tenía salida, pero antes de que pudiera tomar una decisión, la puerta del despacho se abrió de golpe, y varios guardias de seguridad, alertados por Miguel, entraron en la habitación. Uno de ellos, reconociendo la situación, desarmó rápidamente a Sebastián antes de que pudiera reaccionar. «Señor Delgado, es mejor que venga con nosotros», dijo el guardia con firmeza. Sebastián, ahora despojado de su arma y de su control, solo pudo mirar a María con una mezcla de desesperación y furia. «Esto no ha terminado, María», dijo entre dientes mientras era llevado por los guardias. «Esto no ha terminado». María lo observó mientras se lo llevaban, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Aunque sabía que había dado un paso importante hacia la recuperación de su vida, también comprendía que las cicatrices de lo que había vivido tardarían en sanar. Juan, al ver la expresión de María, se acercó y la abrazó con fuerza. «Lo logramos», le susurró. «Ahora todo va a estar bien». María, envuelta en el calor y la seguridad de los brazos de Juan, sintió que finalmente podía respirar. Pero sabía que aún había mucho que enfrentar. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía hacerlo. Porque ahora la verdad estaba de su lado. Con Sebastián fuera de escena, al menos por el momento, la mansión que una vez había sido un símbolo de control y poder comenzó a sentirse menos imponente para María y Juan. Sin embargo, ambos sabían que la batalla aún no había terminado. Sebastián tenía recursos y aliados que podían intentar intervenir en cualquier momento, y era crucial que se mantuvieran un paso adelante. Miguel, siempre atento, había preparado un plan para sacar a María y a Juan de la mansión antes de que los hombres leales a Sebastián pudieran reaccionar. «Hay un pasadizo antiguo en los jardines traseros», explicó Miguel mientras caminaban rápidamente por los pasillos. «Lo construyeron hace décadas, en caso de que la familia tuviera que escapar sin ser vista. No es muy conocido, así que es posible que los guardias no lo estén vigilando». María, aún con el corazón acelerado por el enfrentamiento con Sebastián, asintió en silencio. Sabía que salir de la mansión era solo el primer paso. Una vez fuera, necesitarían encontrar un lugar seguro y, lo más importante, presentar las pruebas contra Sebastián a las autoridades antes de que él pudiera mover sus influencias para contraatacar. Mientras se dirigían al jardín trasero, Juan sintió que la tensión en su cuerpo comenzaba a disminuir, aunque solo un poco. Habían logrado lo impensable, confrontar a Sebastián y salir con vida. Pero sabía que aún había peligros por delante. «Tenemos que asegurarnos de que todo esto no sea en vano», murmuró, casi para sí mismo. Al llegar al pasadizo, Miguel abrió la entrada secreta, revelando una estrecha escalera que descendía hacia la oscuridad. «Este túnel los llevará fuera de la propiedad», explicó. «Hay un coche esperándolos en el otro extremo. Un amigo de confianza los llevará a un lugar seguro». María miró a Miguel con gratitud. «Ya no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por nosotros». Miguel sonrió, pero su expresión era grave. «Solo quiero que hagan justicia, que todo lo que ha sucedido aquí salga a la luz».
Es lo que mereces, María. Con un último vistazo a la mansión, María y Juan descendieron por la escalera, entrando en el pasadizo oscuro. Miguel cerró la puerta detrás de ellos, dejando que el silencio y la penumbra los envolvieran. La única luz que los guiaba era una linterna que Juan había traído, y cada paso resonaba en el túnel, amplificando el eco de sus pisadas. Mientras avanzaban por el pasadizo, María no podía evitar pensar en todo lo que había perdido y en todo lo que estaba en juego. Recuperar su identidad había sido un proceso doloroso, y aunque ahora sabía quién era, aún quedaba el desafío de reconstruir su vida. Juan susurró en la oscuridad. No sé qué va a pasar después de todo esto, pero estoy agradecida de que hayas estado a mi lado. Juan la miró, aunque apenas podía ver su rostro en la penumbra. Siempre estaré a tu lado, María. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Finalmente, después de lo que parecieron horas caminando en la oscuridad, llegaron al final del túnel. Una puerta de madera vieja bloqueaba su salida, pero Juan la empujó con cuidado, revelando un pequeño claro en el bosque. Allí, como les había prometido Miguel, un coche los esperaba. El conductor, un hombre de mediana edad con una expresión seria, les hizo un gesto para que subieran rápidamente. Miguel me envió, dijo mientras cerraba las puertas del coche. Nos dirigiremos a un lugar seguro donde podrán descansar y planear los próximos pasos. El coche comenzó a moverse por el camino de tierra, alejándose de la mansión y llevándolos a la relativa seguridad del bosque. María, agotada tanto física como emocionalmente, se apoyó en el asiento y cerró los ojos por un momento, permitiéndose un breve respiro. Sabía que no podían quedarse mucho tiempo en un solo lugar, pero la posibilidad de un respiro temporal era algo que no podía rechazar. Durante el trayecto, Juan y María discutieron sus próximos pasos. Con el expediente médico en su poder, tenían la evidencia que necesitaban para incriminar a Sebastián, pero sabían que él no se quedaría de brazos cruzados. Su influencia y poder significaban que podía mover hilos en las sombras para desacreditarlos o incluso hacerlos desaparecer. «Tenemos que ser inteligentes», dijo Juan, su mente trabajando rápidamente para encontrar una solución. «Lucía puede ayudarnos a hacer pública esta información. Si logramos que la historia salga a la luz antes de que Sebastián pueda reaccionar, podríamos tener una oportunidad». María asintió, aunque la preocupación en su rostro era evidente. «Lucia es nuestra mejor opción, pero también estará en peligro si se involucra. No quiero ponerla en esa situación». «Lucia sabe en lo que se está metiendo», respondió Juan, tratando de tranquilizarla. «Y ella también quiere justicia. No estás sola en esto, María. Todos queremos que la verdad salga a la luz». Después de lo que pareció una eternidad, el coche finalmente se detuvo en una pequeña cabaña en medio del bosque. El lugar era modesto, pero seguro. El conductor les indicó que entraran mientras él se quedaba fuera, vigilando. Dentro de la cabaña, la atmósfera era tranquila, casi irreal después de todo lo que habían vivido. María se dejó caer en una de las sillas, su cuerpo finalmente cediendo al agotamiento. Juan se sentó a su lado, tomando su mano. «Descansa un poco», le dijo suavemente. «Mañana será un día largo». María asintió, sus ojos llenos de agradecimiento. «Gracias, Juan. No sé cómo habría enfrentado todo esto sin ti». «Estamos juntos en esto», respondió él, apretando su mano con calidez. Esa noche, mientras el silencio del bosque los envolvía, María y Juan se prepararon mentalmente para lo que venía. Sabían que el enfrentamiento final aún estaba por delante, pero también sabían que, con la verdad de su lado, tenían una oportunidad de ganar. En algún lugar de la oscuridad, las sombras de lo que habían vivido aún se cernían sobre ellos, pero en el centro de todo, el amor y la determinación de María brillaban como una luz que no podía ser apagada. Juntos, sabían que podían enfrentar cualquier desafío, porque ahora la verdad estaba de su lado. La mañana siguiente trajo consigo una sensación de renovada determinación para María y Juan. Aunque la noche había sido corta y el descanso insuficiente, ambos sabían que no podían perder tiempo.
El sol apenas comenzaba a filtrarse entre los árboles cuando decidieron contactar a Lucía para organizar su siguiente movimiento. Juan marcó el número de Lucía, esperando que ella estuviera a salvo y lista para ayudarlos. La llamada fue breve pero intensa. Lucía, con su habitual energía y coraje, comprendió la gravedad de la situación al instante. «Voy a preparar todo para que esta historia salga a la luz de inmediato», dijo, su voz firme. «Nos encontraremos en un lugar seguro y de allí haremos la transmisión en vivo. Esto va a ser grande, Juan. No podemos permitir que Sebastián controle la narrativa. El plan era claro. Necesitaban exponer la verdad antes de que Sebastián pudiera hacer algo para silenciarlos. Lucía organizaría la transmisión desde un lugar seguro, mientras María y Juan se preparaban para dar su testimonio y presentar las pruebas irrefutables que incriminaban a Sebastián. El viaje hacia el lugar de encuentro fue tenso. Aunque estaban alejados de la mansión y habían tomado precauciones, sabían que no podían bajar la guardia. El poder de Sebastián era vasto, y había muchas maneras en las que podía intentar detenerlos. Sin embargo, el conocimiento de que estaban tan cerca de lograr justicia les daba fuerzas para seguir adelante. Cuando llegaron al lugar acordado, una pequeña estación de radio abandonada en las afueras de la ciudad, Lucía ya estaba allí, organizando el equipo para la transmisión. El lugar, aunque modesto, tenía lo necesario para hacer que su mensaje llegara a una audiencia amplia y poderosa. Lucía había trabajado toda la noche para asegurarse de que la señal fuera lo suficientemente fuerte y estable como para transmitir sin interrupciones. «Estamos listos», dijo Lucía, con una sonrisa que apenas ocultaba su propia preocupación. «En cuanto estemos al aire, Sebastián no podrá detenernos. Necesito que ambos estén preparados para hablar con claridad y mostrar las pruebas que tenemos. Esto no solo es sobre ustedes, es sobre todas las personas que han sido afectadas por las acciones de Sebastián». María, aún luchando contra la marea de emociones que la asolaban, asintió con determinación. Sabía que este era su momento de luchar, no solo por ella misma, sino por todos aquellos que habían sufrido a manos de Sebastián. «Estoy lista», dijo, su voz llena de convicción. «Ya no tengo miedo. Es hora de que el mundo sepa la verdad». Juan, a su lado, sostuvo su mano. «Estamos juntos en esto, María. Pase lo que pase, no estás sola». La transmisión comenzó puntual, con Lucía introduciendo la historia y explicando brevemente la situación. María y Juan estaban frente a las cámaras, listos para contar su verdad. El expediente médico que Juan había recuperado estaba sobre la mesa, visible para que todos lo vieran. Era la pieza clave que conectaba a Sebastián con el intento de borrar la identidad de María. «Mi nombre es María», comenzó ella, mirando directamente a la cámara. «Durante los últimos años, he vivido bajo el nombre de Isabel, sin recordar quién era realmente. Fui víctima de un plan orquestado por Sebastián Delgado para borrar mi identidad y manipularme. Pero ahora, gracias a la ayuda de Juan y Lucía, he recuperado la verdad sobre quién soy». Con calma, pero con una determinación inquebrantable, María relató su historia, contó sobre el accidente, la pérdida de su memoria y cómo había sido reconstruida como Isabel. Mostró el expediente médico como prueba, explicando cómo Sebastián había usado su poder para someterla a tratamientos experimentales y manipular su vida. Juan habló después, confirmando todo lo que María había dicho y detallando cómo había descubierto la verdad. «Sebastián Delgado no solo ha manipulado a María», dijo con voz firme. «Ha usado su influencia y su riqueza para ocultar la verdad, para destruir vidas y mantener su poder. Pero hoy estamos aquí para asegurarnos de que no lo haga más». A medida que la transmisión avanzaba, la tensión en la sala era palpable. Sabían que en cualquier momento podrían ser interrumpidos, pero también sabían que cada segundo al aire era una victoria. El mensaje estaba siendo transmitido, y una vez que la verdad estuviera fuera, no habría manera de ocultarla. Lucía, monitoreando la señal, hizo un gesto de aprobación. «Lo estamos logrando», murmuró. «El mensaje está llegando a la gente».
pero justo cuando parecía que todo iba según lo planeado, la puerta de la estación de radio se abrió de golpe y varios hombres armados entraron con rapidez. Eran los hombres de Sebastián, enviados para detener la transmisión a cualquier costo. María y Juan se levantaron de golpe, pero antes de que pudieran reaccionar, uno de los hombres destruyó el equipo de transmisión con un golpe violento, cortando la señal de inmediato. «Esto se acabó», dijo uno de ellos, apuntándolos con un arma. La sala se sumió en un silencio tenso. María sintió un nudo en el estómago, pero su mirada permaneció fija y desafiante. Sabía que la transmisión había sido cortada, pero también sabía que habían logrado que el mensaje llegara lo suficientemente lejos como para que fuera visto por muchos. «Sebastián no puede detenernos», dijo ella con valentía. «La verdad ya está ahí fuera». Los hombres, claramente instruidos para no causar un escándalo mayor, se limitaron a tomar el expediente médico y a destruir cualquier evidencia restante en la estación. «Ustedes no entienden con quién están lidiando», dijo uno de ellos antes de retirarse. «Esto no ha terminado». Cuando los hombres se fueron, dejando la estación en ruinas, María, Juan y Lucía se miraron en un silencio lleno de incertidumbre. Habían sido golpeados duramente, pero no vencidos. Sabían que el mensaje había salido y que la verdad sobre Sebastián no podía ser borrada tan fácilmente. «Esto solo ha comenzado», dijo Lucía con determinación. «Ahora todo depende de cómo la gente reaccione a lo que vio». Juan asintió mientras sostenía la mano de María. «Lo hicimos, María. No pudieron silenciarnos». María, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación, sabía que el camino aún era largo, pero con Juan y Lucía a su lado, estaba preparada para lo que viniera, porque ahora la lucha no era solo por su identidad, sino por la justicia y la verdad que habían decidido defender, sin importar el costo. La destrucción de la estación de radio y la interrupción abrupta de la transmisión habían dejado a María, Juan y Lucía en una situación precaria. Sin embargo, la chispa de esperanza que habían encendido no podía apagarse tan fácilmente. Sabían que la verdad había comenzado a difundirse y que lo único que podían hacer era seguir adelante, enfrentando lo que viniera con la misma valentía que los había llevado hasta allí. Esa noche se refugiaron en una pequeña casa de un amigo de Lucía, situada en las afueras de la ciudad. Desde allí planearon sus siguientes pasos. Aunque los hombres de Sebastián habían destruido la transmisión, sabían que parte del mensaje había llegado al público. La reacción en las redes sociales era lo que más les preocupaba ahora. Si lograban que la historia se viralizara, Sebastián no podría controlar la narrativa. Lucía, siempre la estratega, comenzó a contactar a sus colegas periodistas, personas de confianza que podían ayudar a amplificar la historia. «Necesitamos que la gente sepa lo que ha pasado», dijo mientras tecleaba frenéticamente en su ordenador. «Si conseguimos que otros medios se interesen, Sebastián no podrá esconderse. La presión pública será demasiado fuerte». Mientras tanto, María y Juan intentaban procesar todo lo que había sucedido. A pesar de los peligros que aún enfrentaban, había un sentimiento de alivio en el aire. María había recuperado su identidad y aunque la lucha por la justicia estaba lejos de terminar, había encontrado algo mucho más importante: el amor y la verdad. «Juan», dijo María en un susurro mientras se sentaban en el pequeño salón de la casa. «No sé cómo expresar lo que siento en este momento. A pesar de todo lo que hemos pasado, siento que hemos ganado algo invaluable». Juan la miró con ternura, tomando su mano entre las suyas. «Hemos recuperado lo más importante, María. Tu vida, tu identidad. Y hemos demostrado que el amor verdadero no puede ser destruido por la mentira». María asintió, sus ojos brillando con lágrimas no de tristeza, sino de alivio y gratitud. «Siempre tuve miedo de no poder recordar, de perderme en esa oscuridad, pero tú estuviste allí para sacarme de ella. No sé qué habría hecho sin ti». Juan sonrió, acariciando suavemente su mejilla. «No estás sola y nunca lo estarás. Lo que vivimos fue un infierno, pero lo importante es que salimos de él juntos. Y ahora, aunque el camino aún es incierto,
Sé que podemos enfrentarlo porque estamos unidos. Mientras la noche avanzaba, un rayo de esperanza llegó con una llamada de uno de los contactos de Lucía. Hemos conseguido que varios medios grandes se interesen en la historia, dijo Lucia con emoción. Esto se está extendiendo más rápido de lo que imaginábamos. Sebastián no podrá silenciar esto. María y Juan sintieron una oleada de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sintieron que la justicia estaba a su alcance. Con la historia expandiéndose y ganando tracción, sabían que las autoridades se verían obligadas a actuar. Sebastián, a pesar de todo su poder y recursos, no podría detener la marea que se avecinaba. A la mañana siguiente, la noticia ya había comenzado a viralizarse. Los canales de televisión, las radios y las plataformas digitales hablaban de la impactante historia de María, la mujer que había perdido su identidad y había sido manipulada por uno de los hombres más poderosos del país. Las pruebas que habían logrado mostrar, aunque brevemente, fueron suficientes para que los periodistas comenzaran a investigar por su cuenta, destapando más secretos de la red de corrupción que rodeaba a Sebastián. Con la presión pública aumentando, las autoridades finalmente se vieron obligadas a actuar. Un día después de que la historia explotara en los medios, la policía realizó una redada en la mansión de Sebastián. Lo encontraron intentando escapar, pero fue arrestado antes de que pudiera salir del país. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, y aunque su equipo legal intentó desacreditar a María y a Juan, el peso de la verdad fue demasiado para ser ignorado. El juicio de Sebastián se convirtió en un evento mediático, seguido de cerca por toda la nación. María, con el apoyo de Juan y Lucía, testificó sobre lo que había vivido, revelando cada detalle de su manipulación y del intento de Sebastián de borrar su pasado. Los testimonios fueron devastadores, y no hubo manera de que Sebastián pudiera escapar de la justicia. Finalmente, después de semanas de intensos procedimientos legales, Sebastián fue condenado por una larga lista de crímenes, incluyendo secuestro, manipulación y abuso de poder. La sentencia fue severa, y la caída de Sebastián Delgado marcó un cambio significativo en la sociedad, enviando un mensaje claro de que nadie, por poderoso que fuera, estaba por encima de la ley. El día de la sentencia, cuando todo terminó, María y Juan salieron del tribunal con una sensación de liberación. Habían luchado por la verdad, y aunque el camino había sido doloroso, lo habían logrado. María ya no era Isabel, la mujer perdida en la confusión y la mentira. Era María, una mujer fuerte que había recuperado su vida y su identidad, y que ahora estaba lista para empezar de nuevo. «Lo hicimos», dijo María mientras salían del tribunal, su voz cargada de emoción. «Finalmente podemos seguir adelante». Juan asintió con una sonrisa que reflejaba el mismo alivio. «Ahora podemos construir la vida que siempre quisimos, sin miedo, sin mentiras». Esa noche, regresaron al pequeño jardín donde todo había comenzado. El mismo lugar que había sido testigo de su dolor, ahora se convertía en un símbolo de esperanza y renovación. Mientras caminaban de la mano entre las flores, María sintió que finalmente podía respirar libremente. «Este es solo el comienzo», dijo, mirando a Juan con una sonrisa llena de esperanza. «Tenemos toda una vida por delante y quiero compartirla contigo». Juan la atrajo hacia él, abrazándola con fuerza. «Yo también, María, te amo y lo haremos juntos». El futuro, aunque incierto, ya no les asustaba, porque juntos habían demostrado que el amor y la verdad podían superar incluso las mentiras más oscuras. Y con ese amor, estaban listos para enfrentar cualquier cosa que el destino les deparara. El sol de la mañana bañaba el jardín con una luz suave y cálida, haciendo que las flores parecieran brillar con una nueva vida. María y Juan caminaban juntos, disfrutando de la tranquilidad que por fin habían logrado conquistar. Aunque sabían que el camino para llegar hasta aquí había sido arduo, el peso que antes llevaban sobre sus hombros había sido reemplazado por una ligereza que solo la libertad y la verdad podían ofrecer. Las semanas que siguieron al juicio de Sebastián Delgado fueron un torbellino de emociones. La atención de los medios,
Las entrevistas y los incesantes recordatorios de todo lo que habían pasado fueron difíciles de manejar, pero cada día que pasaba, María sentía que estaba recuperando un poco más de sí misma. Con la sentencia de Sebastián, la justicia había prevalecido, y aunque las cicatrices de su manipulación aún permanecerían, ya no eran una carga insoportable. Lucia, quien había sido su roca durante todo el proceso, estaba a su lado mientras reconstruían sus vidas. Con su ayuda, María y Juan comenzaron a planificar un futuro que antes parecía imposible. Decidieron mudarse a una pequeña ciudad, lejos del bullicio y la fama que ahora los rodeaba. Querían comenzar de nuevo, en un lugar donde pudieran enfocarse en ellos mismos, sin la sombra de su pasado acechándolos. «Encontré un lugar perfecto», dijo Juan un día, mostrando a María una serie de fotos de una encantadora casita en las colinas, rodeada de naturaleza. «Está lejos de todo, pero lo suficientemente cerca para mantenernos conectados. Creo que nos vendría bien empezar allí». María miró las fotos, sintiendo una calidez que no había sentido en mucho tiempo. «Es hermoso», respondió con una sonrisa. «Es el lugar perfecto para comenzar de nuevo». En las semanas siguientes, prepararon todo para su mudanza. Lucía, aunque triste por verlos partir, entendía la necesidad de María y Juan de alejarse y encontrar paz. «Siempre estaré aquí para ustedes», les dijo con un abrazo fuerte el día que se despidieron, «y si alguna vez necesitan un refugio, ya saben dónde encontrarme». El viaje hacia su nuevo hogar fue un contraste total con lo que habían vivido hasta entonces. La carretera serpenteaba entre montañas verdes y valles tranquilos, un paisaje que parecía prometerles una vida de calma y renovación. Cuando finalmente llegaron a su destino, María sintió que podía dejar atrás todo lo que había sido doloroso y abrazar lo que estaba por venir. La casita era todo lo que habían imaginado y más, con un pequeño jardín en el frente, donde María planeaba plantar flores y hierbas, y una vista impresionante de las montañas. El lugar emanaba una serenidad que no habían experimentado en años. Juan se puso a trabajar de inmediato, arreglando los pequeños detalles que hacían falta en la casa, mientras María comenzaba a decorar y a convertir el espacio en su hogar. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. Poco a poco, comenzaron a construir una rutina sencilla pero llena de significado. María retomó su pasión por la jardinería, encontrando en la tierra un consuelo y una conexión con la vida que había temido perder para siempre. Juan, por su parte, se dedicó a mejorar la casa y a explorar los alrededores, siempre en busca de nuevos lugares que pudieran explorar juntos. Una tarde, mientras trabajaban en el jardín, Juan se detuvo para observar a María, quien estaba inclinada sobre un rosal, cuidando con esmero cada detalle. Había algo en su expresión, en la tranquilidad que irradiaba, que le llenó el corazón de gratitud. Se acercó a ella en silencio, abrazándola por detrás. «Estaba pensando», dijo en voz baja, «en todo lo que hemos pasado para llegar hasta aquí. A veces me cuesta creer que finalmente estamos en paz». María se giró para mirarlo, sus ojos llenos de amor y comprensión. «Yo también lo pienso, Juan, pero lo importante es que lo logramos. Sobrevivimos y no solo eso, sino que salimos más fuertes. Ahora tenemos la oportunidad de construir la vida que siempre quisimos, sin miedo, sin sombras». Juan asintió, besándola suavemente en la frente. «Estoy agradecido por cada momento que tenemos juntos, por todo lo que hemos superado. Y sé que, pase lo que pase, siempre estaremos bien mientras estemos juntos». El tiempo continuó su curso, y con él, María y Juan encontraron una felicidad que nunca habían creído posible. Aunque las heridas del pasado nunca desaparecerían por completo, las usaron como cimientos sobre los que construyeron una vida nueva, una vida llena de amor, respeto y, sobre todo, verdad. María, en particular, sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. No solo había recuperado su identidad, sino que había encontrado el valor para vivir su vida con autenticidad. Su relación con Juan se fortaleció día a día, basada en el profundo amor y la confianza que habían desarrollado durante su lucha juntos. Un día, mientras descansaban en el jardín,
Viendo cómo el sol se ocultaba detrás de las montañas, María tomó la mano de Juan y la sostuvo con fuerza. «Este es solo el principio», dijo con una sonrisa que iluminó su rostro. «Lo mejor está por venir». Juan la miró, sintiendo la misma certeza en su corazón. «Sí, María, lo mejor está por venir». Y así, mientras el sol descendía y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, María y Juan se prepararon para lo que les deparara el futuro, sabiendo que habían superado lo peor y que juntos podían enfrentar cualquier cosa. Con el pasado finalmente detrás de ellos, estaban listos para abrazar cada nuevo día con esperanza, amor y la promesa de una vida construida sobre la verdad y el amor verdadero.